Génesis capítulo 22. Vamos a leer del versículo 1 al 18. Dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Ya conmigo, probó Dios a Abraham. Y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y respondió: heme aquí, mi hijo. Él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal, trabado por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Diga conmigo: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Inclinamos nuestro rostro y oremos. Padre celestial, te doy gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí, en este lugar. Estamos aquí con fuerza y con vida. Estamos aquí atentamente escuchando, queriendo recibir tu palabra, queriendo escuchar de ti. Queremos conocerte, queremos crecer y madurar espiritualmente. Queremos acercarnos más y más a ti. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de mí. Yo te necesito.
y yo no soy nada ni nadie sin ti. Habla tú a tu pueblo, Señor. Háblanos. Somos tuyos. Tú nos compraste con tu sangre. Somos tuyos, Señor. Y esta es tu iglesia. Y a ti te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice el fuerte: gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Muchas gracias, hermanos. Quiero empezar con unas preguntas. ¿Cómo sabes que eres salvo? ¿Tienes esa seguridad de tu salvación? ¿Cómo sabes que eres salvo? ¿Cómo sabes que tienes vida eterna? Si mueres hoy, ¿a dónde te irías? ¿Al cielo o al Hades o al infierno? De acuerdo a los términos usados en la historia del rico y el pobre. La Biblia nos dice lo siguiente en Juan 17:3. Nos va a explicar en este texto qué es la vida eterna. Entonces quiero pedirles que pongan mucha atención en este texto. Es un texto muy sencillo, pero Jesús aquí nos identifica qué es la vida eterna. Y dice así: y esta es la vida eterna. Aquí va la respuesta: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No termina ahí. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Bien, entonces lo que es la vida eterna es de que conozcas a Dios y al Hijo. La vida eterna no es solamente saber de Dios. La vida eterna no es solamente conocer de Dios o del Hijo, o de saber, no solamente es saber lo que dice la Biblia respecto al Padre o respecto al Hijo o respecto a los dos. Esa no es la vida eterna. La vida eterna no nomás es información. La vida eterna implica tener una relación. Cuando dice conocer a Dios, esto nos da a entender, nos explica, es muy claro que se refiere a una relación personal con el Señor, a conocerlo por aquello que se llama experiencia propia. Una vez alguien me lo explicó así de esta manera en un libro que leí hace bastante tiempo, donde un padre le dijo a su niño: no toques, mijo, ese calentón, porque si lo tocas te vas a quemar. Y el niño no lo tocaba. ¿Por qué? Porque él sabía que si lo tocaba se iba a quemar. Lo sabía por conocimiento, mas no lo sabía por experiencia. Una vez el niño se le ocurrió tocar el calentón, aunque sabía que se iba a quemar. Entonces lo toca y se da un quemón, se quema la mano. Entonces lo que pasa es de que a ese niño, ese niño ya después de haber tocado, ese niño ya tiene un conocimiento por medio de experiencia personal. Él sabe porque sabe de que si toca ese calentón se va a quemar. Ya tiene una experiencia. No nomás es saber en teoría, conocer en teoría, pero él ya tiene esa experiencia personal de que si él hace tal cosa se va a quemar. Él ya sabe exactamente lo que es el quemarse, ¿verdad? En la vida eterna es conocer a Dios personalmente. Y no tan solo conocer al Padre, pero también al Hijo. Amén. Entonces, para uno comenzar a conocer a Dios o entrar en esta relación personal con el Señor, hay dos cosas que se tienen que hacer. Uno tiene que arrepentirse de sus pecados. Y ciertamente todos hemos pecado, y yo me incluyo en esa lista de pecadores. Ciertamente todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios.
Es por eso que solamente hay uno que es sobre todos, solamente hay un perfecto. Su nombre es sobre todo nombre. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Él merece gloria y honra. Yo creo que saben de quién me estoy refiriendo. Es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Jesús nos dice, Él mismo lo declara en Juan 11:25, que Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, para entrar en una relación personal con el Señor, uno tiene que, número uno, reconocer: Señor, yo he pecado contra ti, yo soy un pecador, he hecho lo malo delante de tus ojos, no soy digno, soy malvado, soy un pecador, soy sucio, soy vil y yo no soy digno de ni siquiera acercarme, porque soy un pecador. Eso, señoras y señores, se llama arrepentimiento. Uno cuando reconoce: yo he pecado, y cuando tú reconoces, es que cuando reconoces te haces responsable del mal. No le estás echando la culpa a nadie, no le estás echando la culpa a tu pasado, no le estás echando la culpa a tu mamá o tu papá que te abandonaron, o que te trataron mal, o que te hicieron un daño de joven. Cuando tú reconoces que eres pecador, estás tomando la responsabilidad y no estás echando la culpa a nadie. Esposa, marido, primo, hermano, nadie. El culpable es uno mismo. Eso se llama arrepentimiento. Cuando uno reconoce y se pone de acuerdo, se pone al mismo lado con el Señor, diciendo conforme a su palabra, que es un espejo y nos deja saber que somos pecadores. Por tal más santitos que se vean, me incluye a mí, somos pecadores. Y Jesús murió por nosotros. Entonces, para entrar en una relación personal se necesita, número uno, arrepentirse de sus pecados. Número dos, la parte número dos es recibir a Jesucristo en nuestro corazón para que sea nuestro único y suficiente. Cuando digo suficiente, creo que la palabra en inglés me da un sentido un poco más sufficient, o sea, completo, o sea que no hay de otra. Él es nuestro único y suficiente Salvador. Bien, cuando tú recibes a Cristo como tu único y suficiente Salvador, o sea que no hay de otra, no que no le des por otro lado, es Jesucristo. Cuando tú lo recibes en tu corazón, entonces la Biblia nos dice que se les da potestad a estas personas para ser hechas hijos de Dios. Entonces dice así, Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Eso de su nombre embarca absolutamente todo de su esencia y de su carácter y de su personalidad. Ahí podemos entrar en debate sobre ese término, que si la palabra personalidad aplica con Dios. Pues sabemos que Dios no es hombre, entonces hasta cierto punto eso de personalidad no aplica, pero aplica de la manera de cómo se relaciona con nosotros, de ese punto de vista. Entonces, cuando eso que dice que crees en su nombre, eso embarca todo, de su carácter, de su esencia, de cómo es, todos sus títulos. Uno es Jehová Jireh, que es Jehová provee, y vamos a ver un poquito más de este detalle. Jehová proveerá. Este es un título que se le dio a Dios, y este título quiere decir literalmente que Jehová se dará a conocer
o se dejará ser visto como el que provee. O sea, diciendo, en otras palabras, se va a ver que el que proveó fue Dios y no fuiste tú por tu estrategia. No fui yo por mi estrategia o por lo que yo haga o por mi trabajo o porque soy un genio y hice una empresa o lo que sea y ya se provió. No. O sea, cuando dice Jehová se dará a conocer, se dejará ser visto como el que provee, es porque cuando Jehová provee, Él se lleva toda la gloria, se ve, es obvio que el que proveó fue Jehová, entonces Él se lleva todo el crédito. Y ahí hay otra enseñanza: el Señor nunca está obligado a proveer cuando no te dijo que hicieras algo. O sea, cuando uno va y hace sus propias cosas y todo, no está obligado a apoyar aquello que uno hizo en su manera de pensar o manera de hacer las cosas, aunque hubiese tenido las mejores intenciones. El Señor no está obligado para apoyar algo que Él no te dijo que hicieras. Pero cuando el Señor te dice que hagas algo, lo que sea, escúchame bien, Jehová proveerá. Amén. Cuando Él te dice que hagas algo, ten la certeza y la confianza en el Señor. Jehová proveerá. Bien, entonces ese es el paso para sí, se le puede decir paso para entrar en una relación con el Señor. Número 1 es arrepentimiento de nuestros pecados, recibir a Cristo en nuestro corazón como nuestro único Salvador. Entonces entramos en esto que es el proceso de crecimiento espiritual. Somos bebés, somos niños, somos jóvenes, somos adultos, diferentes niveles espirituales. Entramos en esa relación con el Señor, ¿verdad? Entonces empezamos a conocerle. Algo que quiero notar aquí es de que en la Biblia siempre se le conocía a Dios por experiencia. Y esto es bien interesante, antes de entrar en ese detalle. En la Biblia, Dios se da a conocer personalmente, se revela a las personas de una manera muy personal, se les manifiesta, se revela a sí mismo a las personas, y las personas le ponen un título o un nombre al Señor, y el nombre que le ponen es conforme a su experiencia personal con el Señor. Entonces, por ejemplo, en este pasaje que leímos, después de toda esta escena y de toda esta experiencia, de toda esta historia, Abraham, el padre de la fe, ya conoce a Dios por experiencia, y lo conoce de la siguiente manera: como Dios se dejará ser visto, Dios proveerá. Entonces le pone ese título, Jehová Jireh. Eso es muy importante, cómo conocer a Dios por experiencia. Amén. También es interesante notar de que los hebreos, para un hebreo, siempre el nombre representaba el carácter y la personalidad o la naturaleza de la persona. Entonces, cuando se le ponía un nombre a Dios, o nosotros le podemos llamar título, pero vienen siendo términos intercambiables. Cuando en la Biblia Abraham le pone un nombre a Dios, un título, se refiere a su naturaleza, a su carácter y a su personalidad. Bien, entonces Génesis capítulo 22 registra una de las más grandes pruebas que jamás enfrentó Abraham. El título del sermón de hoy es El Señor proveerá, pero en verdad y en realidad, si eres verdadero creyente, nacido de nuevo, créeme que, el Señor proveerá, repito, como dije antes, por lo que Él te mande a hacer. Y el Señor es grande y misericordioso, y Él
nos ayuda, Él está por nosotros, pero si Él te quiere enseñar algo, Él te va a dejar que sigas en escasez o en lo que sea, hasta que se cumpla la voluntad que Él tiene para ti. Porque muchas veces pensamos que las tribulaciones o cuando lloramos que estas son cosas malas, pero muchas veces debemos entender de que aun cuando estamos en dolor, aun cuando estamos llorando, Dios usa estas cosas para perfeccionar nuestro carácter. Entonces, al hacer esto, son bendiciones y ni cuenta nos damos. Entonces, no necesariamente porque estemos pasando por tiempos difíciles quiere decir que es algo malo. Quiere decir que posiblemente Dios lo está usando para ir moldeándonos, perfeccionándonos, cambiando y haciendo ajustes en nuestro carácter. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos cabal, seamos completos y entendidos en lo que es hacer su voluntad, en lo que es escucharlo a Él y obedecerle. Entonces, sigamos adelante. Entonces, en este Génesis 22 se registra la prueba más grande de parte de Dios para con Abraham, y vamos a ver brevemente lo que vence a las pruebas de la vida. Y lo que vence a las pruebas de la vida lo vamos a saber, que es la fe en obediencia. La fe en obediencia. Es más, si quiere recordar algo para este sermón o para cuando nos encontremos en pruebas, recordemos lo siguiente: para vencer las pruebas necesitamos fe en obediencia y pelear nuestras batallas de rodillas. Cuando me refiero a rodillas, me refiero exactamente precisamente a lo que es la oración. Si tú peleas tus batallas de rodillas, tú vas a ganar cada vez que te enfrentes en una batalla. Reconócelo a Él en todos tus caminos, reconócelo a Él en todas tus sendas, y Él estará guiándote. Pero para eso tenemos que considerarlo a Él, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y a hacer conforme a su dirección. Pero para eso hay que venir ante Él. Si hemos pecado, si hemos hecho lo malo delante de sus ojos, hay que arrepentirnos, hay que tomar acción, hay que tomar la iniciativa y ponerse a cuentas con el Señor primero, y luego seguir creciendo. Amén. En la vida siempre vamos a tener pruebas, no importa cuántos años tengamos. Abraham entró en esto que se llama la escuela de la fe a los 75 años de edad. Es cuando Dios lo llamó de la tierra de Ur, de los caldeos. Tenía 75 años de edad. Tuvo a su hijo hasta cuando tenía 100 años. Y siempre enfrentó pruebas. A lo que voy es, no importa cuánto de grande estés. Piensas que a lo mejor a los 65 que te vas a jubilar, ya puedes relajarte, puedes irte a pescar, puedes ir de vacation, puedes ir a Europa, España, África, digan otro país, Salvador, Nicaragua, México, Nicaragua, Afganistán. No, también, ¿qué tal si ahí hay mucho para evangelizar? Uno piensa que llega a una cierta edad y entonces uno está acumulando para jubilarse y todo esto es bueno. No estoy hablando en contra de eso, pero uno muchas veces piensa que cuando llega a una cierta edad o etapa en su vida de que ya no va a tener problemas y que ya no va a enfrentar batallas, pero mientras más rápido des conciencia de que siempre vas a tener problemas, mejor. El reconocer que siempre vamos a tener diferentes pruebas en la vida, eso nos mantiene humildes y nos mantiene dependiendo de Él.
dependiendo de necesitar escuchar su voz y su dirección en cualquiera que sea nuestra situación. Entonces vemos que aquí Abraham ya era un hombre grande de edad, avanzado de edad. Entonces nos dice, aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham, 22:1. Hay que esperar entonces todas estas pruebas, no importando nuestra edad, ¿verdad? Vamos a ver aquí brevemente el tipo de pruebas que sufrió o por las que pasó Abraham. Prueba número 1, y esta prueba la pasó. La prueba de la familia se le llama. La prueba de la familia es cuando Abraham tuvo que dejar a su casa, de cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de la casa de tu padre, de tu parentela y de la tierra, ve a la tierra que yo te mostraré. Así nomás. No hay mucha explicación. Nomás le dice que haga algo y Abraham lo hace. Al hacerlo, Abraham pasó esa prueba. Bien, las pruebas son importantes, por ejemplo, en la escuela, en cuanto pases tus exámenes, ya otra persona puede decir, bueno, conforme a tus exámenes, yo puedo ver que sí estudiaste el material, yo puedo ver que sí leíste los libros de la tarea, yo puedo ver que sí estabas poniendo atención en las pláticas, en las clases, yo puedo ver que sí hiciste todo, entonces te doy tu calificación, excelente trabajo, aquí está su reporte. Bien, así de un sentido similar quiero que veamos aquí estas pruebas. Entonces la primera prueba la pasó Abraham. Abraham hizo conforme a al llamado de Dios. Y eso nosotros tenemos una prueba muy similar cuando nos convertimos al Señor. El Señor nos llama a nosotros y nosotros tenemos la opción de seguirlo o de no seguirlo. Dios te llamó a ti. Tú no eres salvo que porque de casualidad, o no eres salvo de tu propia iniciativa. Tú y yo somos salvos primeramente porque lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, pero porque Dios te llamó. Dios nos llama a nosotros y nosotros entonces solamente escogemos de responder a ese llamado. Es más, si yo personalmente tengo la convicción de que si estás aquí en este lugar es porque el Espíritu Santo te envía. Y no se puede decir de iniciativas propias o que el Espíritu obra en conjunto. Yo personalmente tendo a creer de que el Espíritu es el que nos guía y que nos lleva. Yo personalmente creo que si tú estás aquí, no es nomás porque se te ocurrió venir, ahora sí voy a venir, sino que el Espíritu estaba tocando en tu corazón y poniendo una convicción. Tienes que ir a la casa del Señor. Entonces, bueno, esa es una convicción personal, pero regresando a esta primera prueba, Dios así también hace con nosotros. Cuando nos llama y nosotros dejamos todo lo que es mundo y todo lo que somos y lo que éramos antes y le seguimos. No quiere decir que al dejarlo y a seguirlo que automáticamente vas a ser perfecto, ni tampoco el que está ahí a tu lado va a ser perfecto. Esto solamente es el principio y van a haber muchas otras pruebas. Abraham tuvo otras pruebas. Tuvo la prueba de la escasez, que es la prueba, esta prueba desafortunadamente la reprobó, le falló. Es cuando Abraham dudó de Dios, dudó que Dios iba a proveer, él tomó su propia acción e iniciativa. El Señor ya le había dado instrucciones, pero Abraham dudó. ¿Y qué hace el hombre? Se va a Egipto. Él toma sus propias decisiones y yo soy Abraham, me voy a Egipto. ¿Qué pasa en Egipto? Le tiene que echar mentiras al faraón diciendo que su esposa era su hermana. O sea, va de mal en peor.
Esta la reprobó. Examen número 3, es la prueba del compañerismo, y esta la pasó. Esta del compañerismo es cuando Abraham está con su sobrino Lot y le dice a Lot, ven mi hijo, mira, somos muy grandes, yo tengo muchas ovejas, tú tienes muchas ovejas, los pastores que yo tengo se están peleando con tus pastores y ya no sabemos ni qué hacer, este terreno no es suficiente para nosotros, mira mi hijo, escoge lo que tú quieras. Entonces Lot, viendo, porque él se dejó llevar por la vista, se pone a ver y dice, no, pues mira, allá en Sodoma y Gomorra está verdecito, allá hay mucha vegetación para los animales, pues yo me voy para allá, porque ahí hay agua y entonces yo me voy para allá. Para el otro lado, bueno, pues no quiero, porque miren nomás los vientosazos que hacen allá. Y luego pues no hay ni agua, la agua depende de cuando llueve. Entonces Lot escogió por la vista, Abraham escogió por fe. Entonces, bueno, esta prueba la pasó Abraham. Nosotros como cristianos debemos de dejarnos llevar por la fe, vivir en fe. Como nos dice su palabra, que el justo por qué vivirá. El que es justificado, ¿por qué vive? Pues por fe. Bien, entonces eso es una lección para nosotros de no dejarnos llevar por lo que vemos, sino por la fe y por lo que tenemos escrito en su palabra, que es la base y el fundamento de nuestra fe. Esta entonces prueba la pasó, y también pasó prueba número 4, cuando es la prueba de la guerra. Esto es cuando Abraham rescata a su sobrino, Génesis 14 del 1 al 16. También pasó la prueba de las fortunas y las riquezas. Hay muchos, pues está difícil esa prueba, la de las fortunas y riquezas. Esto es cuando Abraham rechazó los tesoros de Sodoma y Gomorra. Porque recuerdan que en Génesis 14, 17 al 24, que tiene pues básicamente la opción de quedarse con todo y hacerse dueño y apoderarse de todo, pero rechaza las fortunas y riquezas y tesoros de Sodoma. Entonces, al hacer esto, pues vemos que él ¿cómo le contestan? Diciendo, yo no voy a tomar nada de Sodoma y Gomorra para que no vayas a decir que soy rico o me enriquecí por sus tesoros de ustedes. O sea, la fe de él, por experiencia, ya estaba en un nivel más alto y había aprendido de la prueba en la cual falló. No quiere decir que no va a fallar otras pruebas, pero sí vemos que está en un proceso de crecimiento y de madurez. En este proceso no todo es bonito. Va a haber sus momentos donde nos duele, donde no queremos, donde fallamos, pero es importante pasar por estas cosas y aprender de ellas. Reprobó la prueba de padre. ¿Cuál es la prueba de padre? La prueba de padre, Génesis 16, es cuando él escuchó la voz de su esposa Sara y tomó a Agar por esposa, por mujer. Entonces, básicamente Sara le dice, mira, ya estamos grandes de edad aquí, yo no puedo, soy estéril, no puedo tener bebés, mejor, aquí está mi sierva, yo voy a tener descendencia por medio de ella. Abraham reprobó esta prueba y hay consecuencias que se sufren en el mundo por causa de esa falla de parte de Abraham. Entonces, luego está la prueba número 6, que es cuando la prueba de despedir a su hijo Ismael, Génesis 21, del 14 al 21. Y esto le ha de haber dolido al corazón de Abraham, pero sí dejó ir a su hijo. ¿Por qué? Lo hizo en obediencia a Dios.
Dios le dijo, escucha la voz de tu esposa Sara y deja ir al muchacho. Bien, y entonces esto le ha de haber dolido, porque él vio al niño crecer, ya era un muchacho, ya jovencito, y lo tuvo que despedir. Imagínense despedir a su hijo y ya jamás verlo después de eso. O sea, eso fue algo difícil, pero pasó la prueba y obedeció. Todos vamos a tener pruebas, todos vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar algunas y vamos a reprobar otras, porque nadie somos perfectos, excepto ustedes saben quién es perfecto. Y no excusando, tampoco no excusándonos a nosotros, no excusándome a mí las pruebas que yo he fallado, o no para ser menos, porque ciertamente cuando fallamos tenemos que tomar responsabilidad de nuestros errores y faltas, y arrepentirnos y tomar acciones para cambiar y para aprender de aquello que nos causó caer, y aprender y seguir adelante. Amén. Lo importante es reconocer entonces cuando fallamos, arrepentirse y aprender y seguir creciendo y madurar espiritualmente. Amén. Nadie somos perfectos, ¿verdad? Eso no es excusa por lo que hicimos, por lo que hacemos. Pero sí es necesario que cuando uno falla, se arrepiente. Amén. Y arrepentimiento siempre tiene un proceso. ¿Cómo lo puedo hacer algo personal? Bueno, en el hogar. Muchas hay fallas en el hogar y uno tiene que hacer, reconocer sus fallas, sus errores, arrepentirse y ser paciente. Muchas veces uno por sus errores causa dolor en otra persona, y cuando hay ese verdadero arrepentimiento, eso es algo bueno, pero también se tiene que entender de que hay ese proceso para sanidad para la persona que fue herida. Y se tiene que ser paciente. Que la paciencia y la bondad son los pilares del amor. Cuando tú eres paciente con otra persona, o pongámoslo bien personal, con tu esposo o con tu esposa, cuando eres paciente en una situación, estás tranquilizando la situación, porque la paciencia lo que hace es detener. Amén. Bien. El enojo es lo contrario de la paciencia, y el enojo típicamente tiende a causarte más problemas. Bien. Entonces, cuando tú aplicas lo que es la paciencia y en vez de abrir la boca te quedas silencio, te reservas, porque la palabra nos dice en Proverbios, que el último versículo del capítulo 18, de que aún el insensato es pasado por sabio solamente cuando se refrena la boca, ¿verdad? Cuando tú escoges ser paciente, tranquilizas la situación y puedes aplicar sabiduría en lo que vas a responder. Amén. En el amor y en el matrimonio se necesitan estos dos ingredientes muy importantes y fundamentales para el amor:
Esos pilares es la paciencia para tranquilizar a una situación y también la bondad. La bondad es bendecir la situación. O sea, la paciencia es algo como para detener, y la bondad es algo para bendecir, algo que se hace con gentileza, delicadez y con amor. Bueno, estos son, no sé por qué se los dejé saber, pero tal vez es importante para todos aquí en matrimonios, de aplicar un poco más de lo que se llama paciencia y bondad. Paciencia y bondad. El amor ¿qué es? Sufrido. Esa palabra sufrido no se refiere necesariamente de un sufrimiento de dolor y de sufrir angustia, sino de paciencia, de soportar. Amén. Y también el amor no mantiene un récord. Ok. Y esto suena injusto y suena hasta feo, pero eso es lo que nos dice la Biblia. No mantiene básicamente un récord de los males. Entonces, cuando uno perdona, no quiere decir que se te olvidó. Solamente quiere decir de que ya no te afecta, ya no te duele, ni te es ni nada, o sea, ya no te afecta, se aprende. Pero dos, cuando estás en otro conflicto, no lo traes de memoria. ¿Por qué? Porque eso ya ni cuenta. Eso es lo que se refiere a perdonar. Entonces, si tú perdonas a alguien y dices, oh, yo ya lo perdoné, no quiere decir que se te va a olvidar, pero quiere decir que ya no aplica en nada del futuro. O sea, ya ni cuenta. ¿Bien? Bien. También tengo que decir y tengo que aclarar que no todas las experiencias de la vida son pruebas de parte de Dios. Mucho de esto depende de cómo uno hace con las pruebas que eventualmente se convierten en tentaciones. Y bueno, para eso mejor vamos a la palabra, y nos dice en Santiago 1:12: bienaventurados el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, literalmente la palabra resistido es pasado, cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y cuando alguno es tentado o probado, no diga que es tentado o probado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. O sea, ¿por qué es importante notar este versículo? Porque en Génesis 22:1 vemos que Dios probó a Abraham, pero no lo probó hacia tentación, hacia el mal, porque Dios no es capaz, Dios no puede hacer algo así. Él es tan santo, Él es tan puro, que Él no es tentado hacia el mal no tiene nada que le pueda captar o atraer a Él, porque Él es santísimo. Entonces, solamente menciono este pasaje para que veamos y podamos comprender un poco más ese término de lo que es probar. Dios no puede probar a nadie hacia tentación. Eso sale de nuestra propia concupiscencia y suciedad que desafortunadamente existe en el ser humano. Todos somos seres que nacemos y vamos siempre decayendo. Está el pecado en nosotros, pero por medio de Jesús tenemos salvación y vida eterna. Por medio de Él tenemos misericordia. La misericordia que hemos recibido también, y el amor que hemos recibido, así como Él nos amó, nosotros también debemos amar. Así como Él nos perdonó, nosotros también debemos perdonar. Duele, y lo siento mucho,
si si todos han sufrido. Hay muchos que están heridos, todos. Pero el Señor nos puede sanar. El Señor puede hacer que nazca vida donde no hay nada. El Señor puede convertir algo que estaba muerto, traer vida. El Señor todo lo puede. Y hay esperanza con nuestro Señor. Amén. Y Abraham se levantó muy de mañana y bueno, del versículo del 3 al 5, vemos que me voy a brincar a saltar un poco a los puntos graves para, ojalá y no ser más eficiente aquí con el tiempo. Cuando nos enfrentamos en problemas o en dificultades de la vida, hay que enfocarnos en las promesas de Dios y no en las explicaciones necesariamente. No sé si me voy a entender. Ok. Observemos aquí la situación. Dios le dice a Abraham que se venga, deje su parentela, que lo va a bendecir, todo el mundo va a ser bendecido por medio de él. ¿Y sabe por qué es bendecido por medio de él? Porque por medio de su simiente, por medio de su descendencia, viene el Mesías. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Salvador, el ungido, por medio de él, todo el mundo es bendecido. Que tan solo que si solamente nos arrepentimos de nuestros pecados, recibimos a nuestro Señor en nuestro corazón para que sean nuestro Salvador, tenemos vida eterna. O sea, todo el mundo es bendecido por medio de la descendencia de Abraham. Entonces vemos que Dios le dice que su descendencia va a ser grande, pero Abraham no podía tener hijos. Abraham con su esposa no podía tener hijos. Entonces uno se pone, Abraham se podría haber puesto, bueno, pues Señor, si tuviera mis 12 niños, 8 por lo menos o algo así, bueno, pues está bien uno, pero y luego dice tu único hijo, o sea que no cuenta Ismael, dice tu único hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Que todo esto es tipo y sombra de lo que va a venir en Cristo Jesús. Pero bueno, dice, no tiene mucho sentido. Entonces, fíjense lo interesante. Abraham no se enfocó en, explícame Señor, ¿cómo está esto? ¿Cómo? Si tú me dijiste y yo he hecho y pues ya estoy bien viejito, ya no, pues ya, bueno, él no se puso así, ¿verdad? Simplemente obedeció. Y entonces a lo que voy es cuando nos encontramos en pruebas y el Señor nos está dando dirección, porque eso es otra cosa, hay que aprender a escuchar la voz de Dios mediante la palabra. La palabra es la que, eso es fundamental. Todo esto que tuve un sueño y que el Señor me dijo que hiciera esto y que el otro, y va en contra de la palabra, pues esos sueños fueron los chilaquiles con frijoles y le fue mal gastronómicamente en la noche y pues no cuenta. O sea, también hay que aprender a discernir y escuchar la voz de Dios. Entonces a lo que voy es de que hay que enfocarnos en las promesas de Dios y no necesariamente en las explicaciones. Y hay que obedecer. Fe en obediencia. Amén. Abraham no supo cómo, no supo los porqués, no supo los cuándos y ni los cómos, pero obedeció. Y nosotros, eso es lo que es la fe, y la fe en obediencia es obedecer. Abraham no supo los dóndes, Hebreos 11:8. No supo los cuándos, Hebreos 11 del 9 al 10 y 13 al 16. No sabía los cómo, Hebreos 11 del 11 al 12.
y no sabía los porqués. Hebreos 11, del 17 al 19. Nos ponemos de pie, por favor. Si Dios te dice que hagas algo, ve y hazlo. Y el Señor proveerá. Pero el Señor no está obligado a proveer por algo que Él jamás te dijo que hicieras. Y el Señor en su misericordia nos ayuda, nos fortalece y también provee. Materialmente, espiritualmente también. Y espiritualmente también. ¿Cuántos testimonios podríamos dar de cómo el Señor ha provisto? Sí tiene un que otro testimonio, ¿verdad? Yo ciertamente tengo bastantes. De cuando no hay ni siquiera para comer y de repente, donde no había, hay. ¿Verdad? Donde estamos en una necesidad tremenda y el Señor se hace ver. Cuando digo se hace ver, quiere decir que Él se provee y Él merece toda la gloria y todo el crédito. Amén. Ese es el Dios que servimos. Entonces, regresándonos al principio, ¿cómo sabemos que somos salvos? Por fe, claro, y no por nuestras obras, claro, absolutamente, no por nuestras acciones y lo que hacemos, absolutamente de acuerdo. Pero sabemos que somos salvos porque conocemos a Dios personalmente. Amén. Amén. Si quisieras conocer a Dios, puedes hacer esta oración conmigo. Inclinamos nuestro rostro todos, por favor. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Perdóname de mi maldad. Límpiame de mi maldad. Purifícame, Señor. Yo reconozco que he pecado, soy un pecador. Y reconozco que te necesito. Yo reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Resucitaste para mi justificación. Y hoy te recibo en mi corazón para que seas mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted hizo esa oración, por favor, no se olvide de esta fecha y me deja saber en la tarjetita de información que está en su boletín. La puede depositar allá en la cajita o me la puede dar a mí personalmente porque quisiera dar un seguimiento para el crecimiento y madurez espiritual de usted, si es un nuevo creyente. Voy a hacer una última oración para ser despedidos todos aquí. Padre Santo, gracias por tu hermosa palabra y porque hemos aprendido que las pruebas se vencen con fe, en obediencia, en nuestras rodillas. Hemos aprendido de que tú puedes usar todo para moldearnos y para cambiarnos y para nosotros seguir creciendo. Y te damos gracias, Señor, aún por las cosas que son difíciles para nosotros. Te damos gracias. Tu palabra dice que debemos dar gracias en todo y por todo. Y te agradecemos, Señor, porque tú estás en control de todo y nuestras vidas están en tus manos. Y te damos gracias, Señor. Padre Santo, bendice a tu pueblo, bendice a esta congregación, a sus familias, sus muchachos, sus hijos, sus niñitos. Bendícelos, Señor, en gran manera esta semana. Y que todo tu pueblo, que todos nosotros nos acerquemos más y más y que te conozcamos más y más el resto de esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, que Dios los bendiga.